con un fuerte aplauso a Damián Donnelly. Bueno, Damián es presidente de la Fundación Espartanos, proyecto que a través del rugby, la espiritualidad, la educación y la formación laboral busca la reinserción en sociedad de las personas privadas de su libertad. Damián es casado, tiene 5 hijos, licenciado en administración, trabajó en la actividad privada y desde hace 12 años es consultor independiente y hoy se dedica de lleno también a esta Fundación Espartanos. Bueno, buenos días a todos. Estoy acá en representación de la Fundación Espartanos. En la Fundación Espartanos, como recién decían, llevamos a la cárcel los valores del rugby y hemos incorporado los valores de la espiritualidad. Estamos llevando educación y estamos llevando oficios y otras actividades para que los internos puedan tener una salida y reinserción laboral. Yo voy a contar cómo fue mi experiencia en la parte más espiritual de toda esta actividad. Y todo empezó con una cosa bastante horrible, que fue un llamado que recibí a esa hora que nadie quiere recibir llamados en la casa, ¿no? Suena el teléfono a las 6:30 de la mañana y decís, ¿qué pasó? Era mi hija que acababa de chocar de frente contra una chica de su misma edad que venía en moto. La chica se quedó dormida aparentemente y ahí en el camino Bancalari. Milagrosamente la chica no murió, porque fue un choque donde la moto no frenó, bueno, bastante complicado todo. Mientras estábamos ahí en el charco de sangre y ya se habían llevado a la chica, que hoy está bien, pasa Coco Derigo en el auto, con sus 7 hijos llevándolos al colegio. Nos conocíamos ya de antes poco, pero sabíamos quién era uno y otro. Y como él es abogado penalista y atrás de estos accidentes horribles siempre se abre una causa penal, me empezó a ayudar con eso. Una mañana nos vemos dejando a los chicos en el colegio y le digo, tengo que hablar con vos porque estoy preocupado por un tema. Me dice, bueno, acompáñame. Le digo, vamos a tomar un café. Me dice, bueno, dale, seguime. Lo sigo en el auto. De repente llego a una barrera. No era un country, ¿no? Era una cárcel, ¿no? Pasamos, otra barrera, documentos, hasta ahí todo parecía en country, pero adentro era otra cosa. Y le digo, me bajo del auto y le digo, Coco, ¿qué es esto? No, hace unos años que estoy enseñando a jugar al rugby a unos presos y hoy les prometí que iba a traer un motivador profesional. Y me falló, así que anda pensando qué les vas a decir. Y así fue como empecé. Tenía que caminar de acá hasta el final de este pasillo, más o menos, donde me esperaban 15 presos, la primera vez en mi vida que iba a una cárcel. Creo que tenía el pantalón blanco igual que hoy, una camisa celeste igual que hoy. Y dije, ¿qué digo? Tengo que confesar que en el fondo me gustó la invitación. Bueno, las presentaciones, diente, cachete, pupi, Simpson, masa. ¿Vos estabas, Baraja? ¿No estabas ese día? Me presentan estos muchachos. Bueno, salió una charla, les hablé de algunas cositas y me quedé muy enganchado. Entonces dije, Coco, esto tenía que seguir. Y me dice, ¿por qué no armamos un retiro espiritual adentro de un pabellón? ¿Qué te parece? Acabamos de hacer un pabellón de rugby,
bueno, hagamos un retiro espiritual. Me dice, vos, Damián, das una charla, total, sos profesional. Yo creo que es la primera vez en mi vida que hablo ante tanta gente. Hicimos el retiro espiritual y dije, les voy a hablar del rosario. Les voy a hablar del rosario porque yo vengo de una familia donde se rezaba el rosario a la noche, ¿no? Éramos 3 hermanos. Mi casa era bastante parecida a un pabellón, ¿no? Y bueno, les hablé del rosario, les dejé un decenario a cada uno con un librito de cómo rezar el rosario y chao, ¿no? Hasta ahí llegué. Y me di cuenta que la mayoría no sabía rezar nada, ni el Padre Nuestro, ni el Ave María. Nos agarraron el decenario y digo, pero no, pensé que tenían un poquito más de... Bueno, el viernes que viene vengo a enseñarles a rezar el rosario. Llevé medialunas por las dudas. A las medialunas vinieron los 40 internos. Cuando se acabó la última medialuna quedaron 2 o 3 educados mientras pasábamos las cuentas del Ave María. Y así fue. ¿Vamos el viernes que viene, Coco? ¿Qué sé yo? Vamos. Bueno. Fuimos todos los viernes, otro viernes, otro viernes, otro viernes, la misma escena. Ningún fruto, todos morfaban las medialunas, todos se las tomaban, quedaban 2 o 3 educados. De repente los 3 eran 4, después 5, después se quedaron 6, después 7, después 8. Y de repente empezaron a quedarse cada vez más, ¿no? Y uno empezaba a ver que ya hay un poquito más de calor. Empezamos a escribir, a rezar el rosario por algunos retiros espirituales que se hacían en la calle. Nosotros éramos los pibes de la calle. Y la gente que veía que había presos rezando por ellos se acercaba al pabellón, al rosario, pedían permiso para venir a agradecer y siguió armando. Bueno, la cuestión es que hoy el pabellón 8, que es el pabellón de rugby de la unidad de San Martín, donde la hermana Guadalupe vino a rezar, ¿no? Con los presos, es una romería directamente. Viene gente, vienen como 50, 60, a veces 100 personas a rezar el rosario de la calle con los 40 presos que están ahí. Y los mismos presos empezaron a pedir que vayamos a rezar a otros pabellones. Entonces después fuimos al pabellón 10, y después al 7, y después al 11, y desde hace 2 semanas en el pabellón 12. Hay 5 pabellones que todos los viernes, desde hace, ya vamos a cumplir 6 años, rezan el rosario con una devoción que es increíble, ¿no? Y son como 200 presos y harán 50, 100 personas más. 300, 350, 400 personas rezándole a la Virgen, haciendo lo que más hace falta en el mundo hoy, ¿no? Que es rezar, ¿no? Los frutos que se ven ahí, el otro día estábamos hablando que hay una editorial española que quiere escribir un libro sobre la espiritualidad dentro de los espartanos, porque ya tenemos un libro escrito sobre el rugby en los espartanos, ¿no? Y en la reunión así de la fundación decíamos, bueno, pero no tenemos que hacer como... Acá no hay unas conversiones increíbles que salen predicando no, son todos normales, ¿no? Y yo le dije, acá la principal conversión es la mía. Yo soy el que salgo de ahí nuevo, digamos, ¿no? Y la verdad es que yo creo que lo que vamos a hacer ahí, entre otras cosas, es ir a decirles a los que están presos que son importantes, ¿no? Que son importantes para Dios, ¿no? Porque Dios les dio la vida. Si Dios les dio la vida a ellos, es porque Dios consideró que ellos eran importantes.
Si son importantes para Dios, entonces son importantes para mí. Son importantes para la sociedad. Los necesitamos. Eso es lo que le vamos a decir, ¿no? El Papa Francisco, cuando le preguntaron sobre su relación con la Virgen, un día dijo que la Virgen es capaz de transformar con unos pocos trapos y una montaña de ternura una cueva de animales en una casa de Jesús. Una cueva de animales en una casa de Jesús, ¿no? Claro, se refiere al pesebre, ¿no? Pero también se refiere a nuestros corazones, ¿no? Y cuando decimos esta frase en la cárcel, son los mismos presos los que dicen, esto era una cueva de animales. Esto era una cueva de animales. Y hoy uno va ahí y lo único que ve son las mismas sonrisas que vimos recién en el video que nos mostraba, en las fotos que nos mostraba la hermana Guadalupe, ¿no? Entra ahí y ve sonrisas, abrazos, miradas, encuentro, ¿no? Hay encuentro como yo no encuentro en otro lugar, ¿no? Es muy fuerte. Yo siempre les digo, ¿no? Si a mí me encierran 5 años con mis mejores 40 amigos en una casa y no puedo salir de esa casa, nos terminamos matando seguro. Ellos están encerrados con 40 personas muy complicadas. Algunos locos, imposible de convivir, y se cierra la puerta y quedan ahí adentro, ¿no? En esa casa. Y después de 5 años van a salir. Van a salir. Y cuando salgan, ¿qué va a ser de ellos, no? Entonces lo que nosotros vamos a decirles es, bueno, ustedes son valiosos para la sociedad, lo necesitamos. Y la Virgen hace ese trabajo, ¿no? Justo cuando empezamos, me acuerdo que estaba el volcán en Chile que había invadido de cenizas todo Bariloche y todo un montón de lugares. Y yo decía, la oración que nosotros hacemos acá es como ese volcán, ¿no? Sale como una vela de gracia, de fuerza, de toda esta oración que hacemos acá con los presos. Y después eso arriba se esparce como una ceniza sobre toda la sociedad, ¿no? Rezamos por Siria, rezamos por nuestros gobernantes, rezamos y lo que ellos terminan haciendo, y yo también, es dejar de estar ellos en primer lugar y empezar a poner otra gente en primer lugar, ¿no? Empiezan a rezar por otros, empiezan a rezar por sus mujeres, por sus madres, por enfermos. Y la verdad que es impresionante ver esa conversión que no es de Hollywood, ¿no? Seguramente nosotros nos vamos y por ahí hay algunas puñaladas también, ¿no? Pero lo que pasa ahí adentro de esos corazones, es realmente, te hace hervir la sangre, ¿no? Están todos invitados a ir cuando quieran a rezar el rosario a la cárcel, se puede ir, solo hay que tener más de 18 años, que creo que acá nadie va a tener ningún problema. Y llevar el DNI, ¿no? Y avisarnos un poco para que si llegan a venir todos el mismo día, tenemos que ver cómo hacemos. Cada rosario que rezamos es distinto, cada rosario es un encuentro increíble. Yo ahora estoy dentro de las 3 o 4 personas que estamos abriendo el pabellón 11, un pabellón que no juega al rugby. Estaba muy resentido con los espartanos porque se sentían discriminados por no jugar al rugby. Y dentro de ellos había gente bastante complicada.
Y uno de ellos, Oveja, 63 años, muy resentido, después de 6 meses más o menos de escuchar que se rezaba el rosario, aparece medio enojado ahí, se sienta en la mesa, empieza, como dicen ahora, a bardear a la Virgen. Eso es un pedazo de yeso, yo no sé qué están haciendo adorando pedazos de yeso ustedes. Y hoy no saben lo que es oveja, es una oveja. Es impresionante. El otro día dijo, acá había oscuridad y ahora hay luz. Yo no lo puedo creer nunca. Él tiene 63 años. Yo creo que está preso, o sea, entrando y saliendo, ¿no? Desde el año 70, porque me mencionó un sacerdote preso en los años 70, que yo ni sabía quién era. Y lo que nosotros vemos ahí es el trabajo de la Virgen, ¿no? Imagínense ustedes un pabellón de 40 presos, la ausencia que hay ahí de una figura maternal y femenina. No hay una voz femenina ahí. Y la Virgen se hace presente ahí, en medio de todos ellos, y transforma esa cueva de animales en una casa de Jesús. Coco Derigo está más loco que todos los presos. No entiende la palabra esto no se puede hacer. Y un día se le ocurrió, tenemos que llevarle al Papa el fruto de este trabajo. Y fuimos con 10 espartanos que habían salido en libertad a Roma. Y estuvimos 1 hora y media con el Papa Francisco. Ah, no pasaron el video. Pásalo cuando quieras, sí, me olvidé. Y el Papa Francisco nos había enviado un video ya antes, en la cual les alentaba a los espartanos invocando una frase de unos alpinistas que al subir la montaña cantaban: en el arte de ascender, lo importante no es no caer, sino no permanecer caído, ¿no? Nosotros hemos adoptado esta frase como una frase de cabecera nuestra, ¿no? El no permanecer caído, ¿no? Nosotros, como rezamos los días viernes, recorremos los misterios dolorosos generalmente. Ahora estamos haciendo los gozosos porque estamos en una época, en un periodo pascual, de resurrección y hasta Pentecostés. Pero en los misterios dolorosos, nosotros mismos vamos descubriéndolos a ellos y los presos también se van descubriendo ellos mismos en todo ese camino del dolor, ¿no? En Jesús rezando en agonía, ¿no? Imagínense lo que deben ser las agonías en las celdas, la desesperación, el abandono, la soledad, lo lejos que están de toda persona, de todo afecto, ¿no? La flagelación. Hay que ver, le levantás una remera a un espartano y están las cicatrices de la cárcel ahí, ¿no? Muchas puñaladas, ¿no? Los espartanos llevando la cruz, cayéndose, levantándose, cayéndose, dejándose ayudar. Todos esos detalles que tuvo Jesús antes de morir, ¿no? Dejarse ayudar de Él, que era Dios. Entonces, ¿cómo no nos vamos a dejar ayudar nosotros, ¿no? Y cuando murió al lado de 2 ladrones, de 2 presos. Y la primera persona que sabemos que está en el cielo es un preso. Y todo esto lo fuimos descubriendo nosotros ahí
con los presos. Y ellos también lo fueron descubriendo. Y ellos empezaron a darse cuenta que son importantes para Dios. Más allá de que pudieron haber sido abandonados por sus padres o por su madre. El otro día, uno de los presos, entre misterio y misterio, nosotros, los presos hablan, nosotros también, comentamos. Y uno de los presos le perdonó a su madre, que lo abandonó cuando tenía una semana de vida, ¿no? Y como eso hay, después de 6 años casi, hay cuentos de todo tipo y color, ¿no? Pero lo lindo de esto es todo el encuentro que se da, ¿no? El encuentro que hay en ese momento donde somos todos iguales. Porque la verdad es que somos iguales en dignidad. Todos tenemos la misma dignidad. Algunos hemos tenido más o menos oportunidades, ¿no? Que uno se pregunta, ¿por qué yo tuve todo lo que tuve, ¿no? Me pregunté muchas veces toda mi vida, ¿no? ¿Por qué me dieron tanto? ¿Por qué me dieron tanto? Hasta que cambié la pregunta y era ¿para qué, no? Entonces cuando uno se da cuenta de para qué recibió tanto, empieza a dar. Así que bueno, como les dije antes, o más bien como les dije que el Papa dijo, en el arte de ascender, lo importante no es no caer, sino no permanecer caído. Y en el arte de ascender vino acá a acompañarnos hoy, a darnos también una charla, Ezequiel Baraja, para quien pido un aplauso y que lo invito a... ¿Anda este? Hola, ¿anda? Ahí está. Hola, tenés. ¿Cuántos años estuviste preso? Antes que nada, buenos días a todos. Gracias. Más educado. Más educado que yo. Buenos días a todos. Mi nombre es Ezequiel Baraja, como dijo Damián. Yo soy ex-espartano. Para mí soy espartano todavía, pero por una cuestión más formal, los chicos que van saliendo los llamamos ex-espartanos. Yo estuve detenido 12 años de mi vida. Todo comenzó desde muy chico, en una etapa de rebeldía mía, la separación de mis padres, no sabiendo por dónde sacar toda esa ira, ese rencor que tenía en ese momento, y al conocer personas nuevas en ese entonces de mi barrio, que no eran muy recomendables para ese entonces, comencé a descubrir cosas malas, comencé a conocer las drogas, las villas, las armas. Por suerte yo tuve una familia desde chico normal, padre, madre, hermanos, una familia establecida donde iba al colegio y demás, pero de repente todo cambió cuando ellos se separaron y bueno, ahí vino medio una catástrofe en mi vida y que derivó a la cárcel. A los 15 años recibí una puñalada en el estómago, que me perforó el estómago y el intestino. Tengo 7 centímetros dentro de mi estómago una puñalada en una villa. Fue un momento muy duro. Imagínense mi madre como no sabía cómo sobrellevar esa situación. Veía mi descarrilamiento muy prematuro, siendo tan joven, herido en un hospital, al borde de perder la vida. No morí en ese entonces por 20 minutos. Y sin embargo yo no me daba cuenta. Seguía negado, seguía necio, mi vida era una. Empecé a pensar solo en mí, desde ese momento que le dije, solamente pensaba en mí. No existía nadie a mi alrededor, era yo y nada más que yo. A los 16 años
bueno, me recuperé de mi lesión en el estómago. Tengo las cicatrices, como dice Damián. A cualquier espartano que le levante la remera es un mapa. Su cuerpo tiene muchas marcas de años de vida e historias que son durísimas. A los 16 años voy detenido por primera vez, siendo menor, con un disparo en el brazo, que todavía guardo ese plomo en mi brazo. Y estuve al borde de la muerte de vuelta, siendo tan joven, teniendo que estar en otro lado, no en la calle, no con un arma, con una bicicleta, en una estación de servicio, tratando de buscar papel, porque lo que yo buscaba era dinero, que en ese entonces para mí era lo más valioso que podía tener, y después de un tiempo largo, que llevó un proceso, 12 años, me di cuenta que solo era papel. Bueno, me dieron un disparo en el brazo, un policía que, cumpliendo con su deber, hizo lo que yo creo que tenía que hacer, y bueno, me disparó, caí en el piso, el disparo entró por este lado, salió por acá, me fracturó el brazo y la esquirla que se hizo de plomo me rozó el pecho. O sea, no morí porque Dios estaba en ese momento cuidándome de vuelta. Ahí fui a una comisaría de menores, que en ese entonces todavía existían, y vivías en condiciones inhumanas. Yo llegué con un disparo en el brazo, con fiebre, sintiéndome mal, me dejaron en una celda, como una tumba, dimensiones de una tumba, oscuro, rejas, sin colchón. Y ahí pasé los primeros días, solo, sin hablar con nadie, sin poder ver a mi familia. Yo creo que en ese entonces necesitaba mucha contención, me sentía muy solo en ese momento. Y fue mayor aún el rencor que junté en ese entonces. No sabía por qué juntaba tanto rencor, tanto odio, pero me iba haciendo mal, cada vez me hacía peor. Y así fue. De esa comisaría de menores fui a parar a un instituto en La Plata, donde las condiciones no eran muy buenas, donde llegabas y el que estaba a cargo de cuidarte y de tu integridad te preguntaba, ¿te quedás o te vas? Me voy. Y esa era nuestra respuesta. Llegábamos, desayunábamos, comíamos algo y nos íbamos. Y así pasaron 2 años, desde los 16 a los 18, me estuve fugando de un instituto a otro, habré pasado por más de 10 institutos, y sentía que mi madre estaba colapsada. Ella tuvo un proceso que yo la veo que envejeció muy rápido. Fueron 10 años de correr atrás mío, de refugiarse en la iglesia, de buscar ayuda por todos lados y no encontrar la solución al problema, que la solución era mía, el problema era mío y yo no encontraba la solución. Y por no encontrar esa solución no podía encontrar la armonía de mi familia, ni la tranquilidad de mi madre, ni de mis hermanos, ni de todo el grupo que acompaña a una persona detenida. Porque una persona detenida condena a toda una familia, a esa persona. Y bueno, siguió así mi vida, fugándome de un lado al otro, hasta que cumplí 18 años. A los 18 años ya tenía mi primer hijo, que tenía 7 meses de vida, cuando voy detenido por primera vez ya siendo mayor. Me condenaron a 4 años de prisión y bueno, estuve detenido a los 18 años, fui a una comisaría ya de mayores, pasaron unos meses. Terminé en un penal de máxima seguridad con 18 años, sin entender nada de lo que pasaba ahí adentro. Absolutamente nada. Códigos nuevos, unas nuevas formas de convivir que son inexplicables. Yo siento a veces y pienso y hoy analizo de este lado que un ser humano dentro de la cárcel, sin nada que hacer, sin nada que enseñarle ni nada productivo para que esa persona el día que mañana recupere su libertad pueda reinsertarse de una buena manera en la sociedad, porque los presos son parte de nuestra sociedad, que a veces los tenemos ahí abandonados y no sabemos qué pasa del otro lado, porque no miramos del otro lado. Y en la Argentina no existe la pena de muerte. O sea, las personas que están detenidas en algún momento van a recuperar su libertad. Y si esa persona que recupera su libertad no fue capacitada o no tiene la capacidad de poder desarrollarse de una buena manera, va a volver a ese mismo lugar.
Y bueno, en ese entonces me encontré en una cárcel de máxima seguridad, donde en el primer pabellón que me alojaron, escuché una serie de ruidos y al mirar es una puerta con un agujero acá que se le llama el pasaplato, que ahí te mandan la comida. La comida es tétrica. Y en un momento escucho una pelea de dos personas detenidas, de los encargados del pabellón y demás. El momento más trágico del pabellón era la ducha. Era terrorífico ir a bañarse, no se bañaba nadie, todos se bañaban dentro de la celda. La ducha estaba vacía en el momento de la ducha. Y escucho una pelea y veo dos muchachos peleándose a una distancia de acá a la pared, porque cada uno tenía una lanza. 3 palos atados con una faca en la punta. Y de esa manera se peleaban. Uno le da a otro una puñalada en el cuello, entra la policía, reprime. Y la escena era esta. Este pasillo, todo oscuro, perdigones de goma en todo el pabellón, y el manchón de sangre que lo llevaron arrastrando los policías de acá al muchacho lesionado hasta la entrada. La impresión fue de vuelta tétrica. ¿A dónde estoy? Estoy viviendo en una jungla de cemento donde acá la ley es la ley del más fuerte. Sobrevive el que más adelante va, el que más malo es, el que más dispuesto está a lastimar al otro. Y para mí era muy fuerte, tenía 18 años y digo, yo tengo que sobrevivir años en este entorno. Bueno, surgieron traslados y demás, y por buena conducta recuperé mi libertad. En ese entonces estudié un poco, pero como excusa, como distracción, para salir un poco del encierro cotidiano de hoy en día, porque el día a día es eterno. Recuperé mi libertad, de los 18 a los 21 años estuve detenido, y salí sin muchas expectativas, con ganas de volver a hacer lo mismo. No aprendí nada en la cárcel, solo me capacité para seguir saliendo a robar. Hice todo un proceso de una escuela delictiva, 16 años de comisaría menor, instituto, primero causa de mayor, comisaría, cárcel, salí y a los 7 meses volví detenido. Como era de esperarse, ¿no? No sabía hacer nada, no había trabajado en mi vida más que alguna vez con mi padre, pero nada, otra vez de vuelta a la cárcel. Y esta vez por un delito más grave. Me condenaron a 6 años y 8 meses, teniendo 21 años, habiendo estado 7 meses afuera y dejando 2 hijos. El nene ya tenía 3 y una nena que tenía 1 año, Juliana. Son Franco y Juli. Hoy tienen 12 y 10 años. Toda su vida la pasaron yendo a visitarme a cárceles, sufriendo calor, frío, lluvias. La verdad que son momentos inexplicables. Ver a tu visita, a tu familia, entrar en un penal es durísimo. Yo me acuerdo la primera vez que vi a mi mamá entrando a un instituto, la veía llorar de a 200 metros. Y la primera vez que me vio en mi casa cuando me fugué, llamó a la policía, me denunció y me devolvió al lugar donde me había escapado. En ese momento tuve mucho rencor con mi madre, decía, ¿por qué? Y después lo entendí. Bueno, volví detenido, fui condenado a 6 años y 8 meses. Y el primer año fue durísimo. Recorrí más de 20 cárceles por el hecho de querer llegar a estar cerca de mi familia. Como tenía una condena bastante grande y era el primer año, a los detenidos le hacen pagar como el derecho de piso. Primero recorrete todas las cárceles, las peores de Buenos Aires, y después quizás, si seguís vivo, te mandamos a una cárcel cerca de tu casa. Bueno, gracias a Dios sobreviví a esa vuelta, pero habré llegado con 7 kilos menos de lo que yo habitualmente tengo, lastimado, apuñalado por varios lados de mi cuerpo, viendo situaciones horribles, gente lastimada, vi gente morir, vi una persona que le clavó a otro un fracaso en el ojo que le salió por la cabeza, y son cuestiones que te marcan de por vida. Yo no pensaba estar en ese lugar viendo lo que estaba viendo y terminando en un juicio declarando como testigo con el miedo de que me puedan adjudicar eso y cómo mirarlos a mis hijos a la cara y decirles, papá no se va ahora, papá se va en 8 años más. Así que bueno, me encontré con eso y con mucha oscuridad. Mi vida atrás era una sombra que tenía constante, que me iba persiguiendo y me perseguía y en un momento de colapso
dentro de la cárcel que ya empecé a pensar por fuera de mí. Dejé de pensar en mí como el centro de la tierra y empecé a mirar a mi alrededor. ¿Qué alternativas hay? ¿Qué expectativas tengo? ¿Qué voy a hacer el día de mañana cuando recupere mi libertad? De los 16 a los 20 y pico de años, o sea, son 10 años, 12 años, toda una vida. Y estoy desperdiciando, yo creo que estoy dejando una capacidad importante que tenía para hacer cosas buenas que no las sabía canalizar y llevarlas para el lado positivo. Bueno, empecé a buscar alternativas. La primera fue el colegio, educarme. Empezar a comenzar lo que nunca había terminado, que era el colegio secundario. Y ahí empecé. El colegio, le puse mucha onda, me llevaba muy bien con los profes. Eso derivó a que darme una responsabilidad mayor, que era trabajar en una biblioteca dentro del colegio, en la unidad penitenciaria, donde ella tenía una responsabilidad mayor. Me gustaba, me encantaba estar con los libros, me encantaba estar con los profesores, me encantaba buscar la alternativa, que era la educación. Yo considero hoy en día, los espartanos llegaron a la cárcel como una excusa para poder incluir a las personas. Y yo creo que la educación es el primer factor que tenemos para que estos chicos cuando salgan puedan ser alguien y moverse en un mundo como corresponde. Bueno, comencé el colegio, la biblioteca, trabajé en la biblioteca un tiempo y yo entrenaba todos los días en la cancha de la unidad 48, que era, no sé si la vieron, en un momento que era de tierra, con un arco todo doblado. Bueno, empezamos ahí. Te raspabas, te limabas, te lastimabas, te hacías 2 millones de chichones, había piedra, toscas, vidrio, columnas, era ahí. Así empezamos. Ese era el arco de fútbol, era impresentable, pero se caía. Así que bueno, esos fueron los comienzos. Un día así, corriendo alrededor de la cancha, vi que en el medio entrenaban los espartanos. Y lo primero que sentí, dije, yo soy mejor que ellos. No sé por qué, sería porque era más grandote, era más chiquito, pero lo primero que pensé fue eso, el egoísmo, ¿no? Yo soy mejor que ellos. Y me puse a charlar con uno de los chicos, que es uno de los también legendarios, Carlitos La Liebre. La Liebre, porque tal Toto, La Liebre, son todos apodos. A mí me dicen Baraja, como las cartas, pero es mi apellido, o sea, no. Es bastante aceptable. Bueno, lo conocí a él, charlé con él, le pregunté, y lo que más me llamó la atención fue la predisposición, el amor y con las ganas que Coco, que Diego Kleiser, que las personas que venían desde afuera y traían el deporte con toda la nobleza que ese deporte tiene y prestaban un poquito de su tiempo, que quizás Coco tenía que estar llevando a sus chicos al colegio y estaba en la cárcel enseñando rugby. Y vi esas intenciones y la verdad me llamó mucho las ganas de participar. Y dije, bueno, el martes que viene me presento y entreno. No sabía nada de rugby, absolutamente nada. Solo lo que miraba en la tele y cuestiones que algunos pueden conocer. Lo conocí a Coco, me dijo, ¿estás para jugar? Sí, yo estoy para jugar. Me dio la pelota, a los 5 metros tenía un oponente y tenía miles de opciones. Tratar de esquivarlo, pasar la pelota, pero no, me la guardé y no lo esquivé, lo encaré, lo choqué, se lastimó él, me lastimé yo, nos raspamos todo. Pero después de esos golpes sentí que todo cambió. Ahí me sentí diferente. Después del primer partido de rugby, del primer entrenamiento con Coco, de poder pertenecer a un equipo, de poder pasarle la pelota que tenía al lado mío, de caerme y que venga otro y me levante y me diga, vamos, me sentí diferente. Llegué al pabellón, me bañé y como que había largado toda una energía que cargaba durante años, durante semanas, todos los días, durante la vida cotidiana ahí adentro, que es densa por momentos porque convivís con gente que quizás no te cae bien, o no tenés ganas de estar con él, o no tenés ganas de escucharlo, pero lo tenés que escuchar porque vive con vos. Entonces toda esa energía que vos cargás negativa por algún lado tiene que salir. ¿Y cómo sale dentro de un pabellón? Sale con peleas, sale con cuestiones que son insólitas. La gente no puede pelear por un pedazo de pan, por unas zapatillas, o puede morir por cualquier cosa material que nosotros hoy tengamos acá. Y no tiene sentido.
Y bueno, toda esa energía negativa se iba en el rugby, se iba con golpes, se iba con golpes legítimos, porque el rugby es un deporte de contacto, violento si se quiere, pero legítimo. Entonces vos podés descargar toda tu energía negativa legítimamente. Bueno, y así fue. Empecé a jugar, cada vez más, aprendí, hasta que en el momento sentí que todo había cambiado. Que mi vida no estaba más allá adentro, que yo tenía mucho para dar más afuera que del lado de adentro. Tenía mi familia, una mujer hermosa que me acompaña, tengo mis 2 hijos, cuento con trabajo. Bueno, proceso a recuperar mi libertad. Un día llega Coco. Coco es un loco, para mí es un ángel que cayó del cielo y no tenía nada que hacer en su casa, que agarró una pelota de rugby y fue a enseñar a la cárcel. Bueno, eso será un día, así eran los días de lluvia cuando entrenábamos. Pero era tremendo lo que nos divertíamos, era un placer jugar así, porque ya no era tan dura la cancha, era más blandito. Así que era tremendo volver todos embarrados. Hay una foto que está Coco y Diego Kleisen en los comienzos. Sí. Eso es un día que a Coco le negaron la cancha. A Coco no le podés decir que no. Le dijeron, no, en la cancha no se puede entrenar, está la requisa. ¿Cómo que no? Pero sabés que vengo todos los martes. No se puede entrenar. Bueno, ¿se puede entrenar en el pabellón? Sí, le dice el jefe penal. ¿Pero cómo vas a hacer con el cemento? No sabes nada. Y se entrenó un día así, entrenar online en el pabellón. Sí, se podía entrenar. Y bueno, y ese es Coco. Proceso de recuperar mi libertad. Dale. Proceso de recuperar mi libertad. Los espartanos me dieron una mano para conseguir trabajo. Y bueno, llegó el momento tan deseado. Conseguí trabajo al salir. Trabajé en Subway, en Unicenter, como primer empleo en mi vida. Comencé haciendo sanguchitos y terminé encargado, manejando el dinero del local. Medio loco. También, en este proceso ya llevo 3 años estando en libertad. También me puse del lado de la víctima. Me robaron junto con mi novia. Me robaron. La policía no hacía nada. Y la policía no actuó. Y yo gritaba, vengan, síganlo, mátenlo, llévenlo preso, no sé, háganles algo. Pero la policía no hizo nada. Ella gritaba, yo tiraba en el piso. Bueno, la cuestión es que me quisieron robar, un robo bastante violento, 2 personas armadas y sentí mucha bronca, impotencia. Esa fue la primera sensación y después me fui dando cuenta que es la misma sensación que sentían las personas a las cuales yo robaba. La verdad que fue muy duro sentir esa sensación. Bueno, un trabajo, el otro y demás. He llegado a tener 2 trabajos, trabajaba como cartero por la mañana y a la tarde en una hamburguesería. Dormía 3-4 horas por día, pero lo necesitaba. Así estuve un año hasta que colapsé y bueno, tuve que dejar un trabajo. Y en ese proceso, por intermedio de Coco, me llega una invitación a la Aconcagua. Se armó un proyecto que se llamaba Summit Aconcagua 2018, con las ganas de llevar la bandera de los Juegos Olímpicos de la Juventud y de la Fundación Basigalupo, que es una fundación que trabaja con chicos discapacitados, y buscaban a un espartano. No sé por qué Coco me eligió a mí, pero bueno, Coco me llamó y me dijo, Baraja, ¿estás para subir a la Aconcagua? Sí. Sí, no Coco. Allá, ¿no? Yo voy a donde vos me digas. Bueno, te va a llamar tal persona, esperalo. Miré videos, me entrené y no llamaba nunca a la persona. Hasta que en un momento me llamó, tomó más onda este tema y en la primera reunión me contaron quién iba a ser los participantes y estaba Silvio Velo, que es el capitán de la selección argentina de fútbol ciego, Paula Pareto, Fabricio Berto, Julián Weich y un montón de personas, campeones olímpicos, y yo.
Fueron 18 días de expedición, salimos el 16 de febrero, ahora hace poquito, volvimos el 6 de marzo. Y me tocó hacer cumbre a mí, junto con Julián Goetz. Solamente 2 personas de 16 que empezamos la expedición. Y la verdad que fue increíble. Ahí me di cuenta que no hay techo, que el techo lo ponemos cada uno de nosotros, que no sabemos cuáles son nuestros límites, que si nos manejamos por el buen camino tenemos muchas más alternativas de haciendo las cosas mal. Y los voy a dejar con lo siguiente. Los invito a que miren lo que pasa del lado de adentro. Hay personas que lo necesitan. Necesitamos colaboradores para que el proyecto se siga expandiendo. Necesitamos trabajo, que es lo más necesario para esta gente, para que se reinserte, para que se capacite y para que pueda dar lo mejor de sí. Y necesitamos un sí a las segundas oportunidades. Muchas gracias.